Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de Loyal Pink 12-4 basados en el libro. En su última carta, solo insinuaba que pronto tendría una sorpresa para mí. Lady Pink respondió a su tía con una pequeña sonrisa de satisfacción mientras repetía mentalmente el contenido de la carta una y otra vez. Pronto habrá una sorpresa para ti. Si llega el momento, por favor sepa que este regalo es mi más sincera intención de hacérselo desde mi corazón. Eso se parece más a la princesa Neil. ¿Qué pasa con Prick? ¿Sabes algo sobre esto? La princesa Patmika volvió la cabeza hacia Prick, que estaba sentada cuidadosamente con las piernas cruzadas y escuchando no lejos de la mesa del comedor. Sabía un poco, Alteza, por qué su última carta era un dibujo de una pequeña casa al lado del Palacio Búa. Prick respondió con una expresión muy suplicante. ¡Qué inteligente! Esta chica. ¿Acabas de ver eso y ya lo sabías? No lo hago, Su Alteza. La princesa Patmika levanta las cejas con curiosidad. La razón por la que lo supe fue porque me acerqué y le pregunté al constructor qué estaba haciendo. Él respondió que habían venido a construir un palacio para la hija menor del rey. En ese momento lo sabía y tenía confianza. Au, este niño, accidentalmente te felicité. Al contrario, me regañaron de nuevo. A pesar de la resonancia de la voz de la princesa Patmika, tiene un matiz de risa, pero Prick rápidamente se acurrucó y hundió la cara en las rodillas, presa del miedo a una muerte inminente. La relación de la princesa Patmika con Prick es extraña. Prick tiene miedo y teme a la princesa Patmika más que nada, pero a veces Prick accidentalmente le respondía de manera tan fluida y elocuente que se arriesgaba a tenerlo. La ira de la princesa Patmika muchas veces, de lo contrario, la princesa Patmika no solo no estaba enojada, sino que también recordaba y admiraba a Prick por su inteligencia. Merezco morir, Alteza, respondió Prick con voz temblorosa. La princesa Patmika miró a Prick con cariño. Prick, por favor no mueras, déjame tenerte para divertirme. Un sirviente como tú no es fácil de encontrar. Al escuchar las palabras de la princesa Patmika, Prick rápidamente levantó la cabeza y brilló como de costumbre. Su Alteza es muy inteligente. Después de enterarse del palacio pino de la princesa Neil, gracias a su tía, Pilantita observó los cambios que se desarrollaban en el patio a través de la ventana de su dormitorio cada vez que tenía la oportunidad. Ella estaba feliz de ver cada día cómo avanza la construcción poco a poco. La princesa Patmika dijo que en un futuro próximo habrá una ceremonia de colocación del pilar principal y del homenaje a los monjes. Prick se enteró y quedó muy satisfecha con ello, con la esperanza de pasear por la cocina en busca de bocadillos, como cada vez que había una gran ceremonia de mérito en el Palacio Sawetwarit. Lady Pi no pudo evitar sonreír cuando imaginó que, si el dueño del Palacio Pino todavía estuviera aquí con Prick, en ese momento ella estaría deambulando y jugando astutamente con Prick como de costumbre. La princesa Neil, en su opinión, es una joven que se parece a la última foto adjunta en una carta de hace 2 años. En esa imagen, la princesa Neil luce una amplia y radiante sonrisa en medio de una fotografía en tono sepia.